Tiempo ya de saludar a Bruno Navarro, nuestro experto en seguridad y analista internacional. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Gracias por acompañarnos más. Hoy tenemos que hablar de una trágica noticia. 2 compatriotas españoles, además de 4 agentes afganos, 2 civiles afganos y 4 de los terroristas que perpetraron ese atentado murieron el pasado viernes en Afganistán. Se llaman Jorge García Tudela, de 45 años, subinspector de policía, está casado, tiene 2 hijos. La otra víctima se llamaba Isidro Gavino San Martín Hernández, leonés, de 48 años, casado también con 4 hijos. Jorge iba a regresar a España en menos de un mes. Isidro lo iba a hacer en el plazo de 2 años. Así que, Bruno, la primera pregunta es obligada. Antes de nada, contextualicemos lo que está haciendo nuestros agentes y nuestras tropas en Afganistán. ¿Qué está ocurriendo ahí para intentar contextualizar lo ocurrido el viernes? Bueno, como ya dijimos hace unas semanas, el problema es que nos hemos retirado de Afganistán antes de tiempo, sin una victoria evidente, como ha ocurrido en Irak. Y claro, ante ese vacío de... Cuando dices nos hemos, ¿te refieres a España o a la coalición internacional, digamos? Todos, la coalición internacional, tanto la misión norteamericana propiamente dicha, Libertad y Duradera, como la misión de la OTAN, que se ha convertido en apoyo duradero, que es mucho menor, 12.000 hombres, y que no tiene una entidad realmente para cambiar las tornas en este momento. Ante este vacío de poder, tanto los talibanes como la red Haqqani, Al-Qaeda, el Estado Islámico, van avanzando, van atacando cada vez más y ponen al gobierno en un brete. Vimos a finales de septiembre como los talibanes tomaban Kunduz, que es una capital provincial. No habían hecho algo parecido desde el inicio de la guerra hace 14 años. Y en octubre, a raíz de eso, Obama anunció que sus 10.000 hombres iban a quedarse un poquito más, ¿vale? Con lo cual la retirada norteamericana, la retirada final, porque 10.000 hombres no es nada comparado con las decenas y decenas de miles que hemos tenido en Afganistán. Pero bueno, que se quedaría en 2016 y parte de 2017 se quedarían 5.000. Alemania también comunicó que se quedaba y en diciembre la misión de la OTAN se informó que la vamos a prorrogar, como siempre ocurre a finales de año, se decide, se ha prorrogado con el visto bueno del gobierno afgano, naturalmente, por lo menos hasta todo lo que es 2016. Con lo cual, estas prórrogas son correctas, esto está bien, esto es bueno, pero no va a servir para cambiar la situación, el devenir de la guerra, si no vuelve a haber realmente una intervención potente, porque el enemigo cada vez es más poderoso. El miércoles, para contextualizar lo que ha ocurrido, el miércoles esta semana pasada, veíamos cómo los talibanes atacaban el aeropuerto de Kandahar, ciudad importantísima del sur de Afganistán, y tomaban parte del aeropuerto, produciendo 50-60 víctimas con su ataque suicida. Y días después nos atacan a nosotros. Son ataques muy comunes, especialmente en Kabul durante el invierno, porque en el invierno no se pueden hacer grandes operaciones a campo abierto, digamos, más convencionales, porque están cortadas las comunicaciones por la nieve, y entonces, bueno, ataques en las grandes ciudades, especialmente la capital, más aún contra intereses norteamericanos, da mucha prensa, que es algo importante para mantener el movimiento en movimiento, valga la redundancia, durante el invierno. Con lo cual podemos decir que se ha dejado un desaguisado por la premura a la hora de haber abandonado el país, pese a esas noticias de última hora que decían que llegaban comentadas de Estados Unidos, de seguir manteniéndose pequeñas tropas residuales en el país, ¿no? Sí, y de lo que decías, claro, España lo que ha dejado ahora, después de haber tenido en el momento más álgido, teníamos 1.500 hombres, ahora quedan 22, no somos los únicos, quiero decir, es una reducción global, 22 hombres en un cuartel general en Kabul, precisamente el cuartel donde el resto de policías y la misión diplomática ha sido evacuada allí. Y naturalmente, aparte de esos 22 hombres, tenemos la misión diplomática con su personal de servicio, a la cabeza del embajador y los policías que custodian la embajada. Bueno, vamos exactamente a lo que ocurría el pasado viernes, porque las informaciones son contradictorias. Según la información que usted posee, señor Navarro, ¿qué ocurrió exactamente? Bueno, es contradictorio, efectivamente, la gran pregunta que se está haciendo estos días es si el ataque fue contra la embajada o no fue contra la embajada. Es decir, bueno, fue contra la embajada porque atacaron la embajada. La pregunta es si el objetivo era la embajada o no. Con el primer comunicado del que no era un comunicado cualquiera, es portavoz oficial, uno de los portavoces oficiales de los talibanes, lo informaba durante el ataque, hablaba que el ataque había sido el objetivo era una casa de huéspedes cerca de la embajada. Esto trajo mucha confusión, pero
hoy el mismo portavoz ha confirmado que se trata efectivamente, que el objetivo era esa casa de huéspedes. Esto hay que matizarlo. La casa de huéspedes es propiedad también de la embajada, del mismo señor Laguerra, la que tiene alquilada o cedida a los españoles. Señor de la Guerra. Sí, es una zona, ese barrio, que es totalmente inapropiado para tener una embajada, es un barrio donde los señores de la guerra, tras tomar Kabul, se montaron sus grandes casas y ocuparon las que ya estaban previamente de talibanes y de otros señores de la guerra. Y bueno, es un barrio, digamos, rico de señores de la guerra. Y bueno, en este caso, esta casa fue cedida por uno de esos, o alquilada por uno de esos señores de la guerra españoles. Y lo alquilan a los españoles. A los españoles, efectivamente. Y en esa casa de huéspedes realmente no había huéspedes occidentales, sino es donde se aloja el personal de seguridad, las milicias locales que proporcionan seguridad exterior a la embajada. ¿Vale? Por lo tanto, tiene que ver con la embajada y probablemente estuviera comunicada por dentro según alguna información, pero no está confirmada. Con lo cual, bueno, que el ataque fuera a la embajada o no, el comunicado talibán lo ha dejado claro, no ha sido directamente a la embajada, era a esa casa de huéspedes porque alegaban que dentro de esa casa, además de esos afganos que residían, las tropas occidentales, los servicios de inteligencia occidentales, británicos, norteamericanos, etcétera, hacían planes. Bueno, eso es lo que dicen los talibanes, la segunda vez que lo dicen, ya no hay razones para dudar que fuera así, pero la realidad es que el ataque al final se cebó contra nosotros. Entonces, ¿se puede decir que el gobierno ha mentido o no podemos ir tan allá y afirmarlo así? Porque está claro que el objetivo quizá no era la embajada, pero los intereses son españoles al fin y al cabo. Quizá que no ha informado adecuadamente. ¿Cómo podríamos definir la estrategia de comunicación del gobierno? Pues errónea, mentiras a medias. A Rajoy durante el mitin en el que comunicó que el ataque no era contra nosotros, le vino fenomenal esa información porque acabamos de recibir el primer comunicado talibán, de la portavocía de Talibán. Entonces le vino fenomenal, pero no habían corroborado. No se puede decir eso cuando todavía hay gente dentro, todavía el ataque no ha finalizado, no se tienen datos concretos sobre las bajas, los heridos, si hay prisioneros, etcétera, si hay rehenes, y cuando realmente se está combatiendo en la embajada. Y hay caídos en la embajada, con lo cual no puedes fiarte del comunicado talibán en el momento del enemigo, es decir, te estás comunicando a todo el pueblo español lo que te ha dicho el enemigo, más o menos lo que ocurrió con el helicóptero que perdimos, donde perdieron la vida varios militares españoles en aguas del Atlántico, donde lo primero que hicimos fue creernos lo que los marroquíes nos estaban diciendo, ¿no? sin corroborar. Claro. Bueno, señor Navarro, quiero que escuchemos un testimonio que es de uno de los policías que sobrevivió al atentado y que cuenta la siguiente versión de lo ocurrido. Es el testimonio que utilizan para acusar efectivamente al gobierno de nuestro país de mentir, y ya les digo que es de un agente español presente ahí mismo que por WhatsApp iba transmitiendo lo que ocurría. Escuchen. Conseguimos cerrar el búnker, estamos bien físicamente, pero 12 horas de ráfagas, asaltos y granadas sobre nosotros. Mi subi lo asesinaron el primero cuando entraron en el edificio. Su habitación está en la planta 0. Al oír las primeras ráfagas desde el búnker donde están nuestras habitaciones, cogimos las armas y cerramos la puerta. Así que no era seguro el sitio. La otra puerta de escape quedó dañada de la onda expansiva y no la podíamos cerrar, así que no era seguro el sitio. Gaby salió con otro compañero a ver si encontraba al subi porque no nos contestaba y le dieron, creo, que desde la azotea, donde ya se había colocado para disparar a todo el que vieran. Todo arrasado. Calculado entró en el coche bomba y al minuto los terroristas asaltaron la embajada. Bueno, Bruno, esto no deja lugar a dudas de que fue un ataque absolutamente planificado y que que se pretendió que fuese una auténtica masacre. En este caso, este señor, este compatriota, se salvó, pero vamos, está claro lo que buscaban, ¿no? Sí, como he dicho antes, una cosa es que el ataque estuviera planificado para atentar en esa zona, en ese grupo de edificios, y otra cosa es que realmente el objetivo fuera la embajada. Los talibán han dicho que somos objetivo en general porque somos cruzados que estamos allí haciendo la guerra, pero insisten en que no nos atacaban a nosotros. La pregunta es ¿por qué tendrían que mentir? Si han sido un ataque más exitoso, ¿por qué tendrían que mentir? Con lo cual, más probable es que no fuera así, pero como también dejaron caer los talibanes en el comunicado, si luego España ha comunicado a ambos edificios y en el asalto entraron a por nosotros, bueno, como dicen ellos, problema nuestro. Desde luego la situación que se vivió fue crítica, 12 horas de combates donde los policías estaban encerrados protegiendo al personal de embajada.
Eso era aplicar el procedimiento estándar. Se fabricaron hace unos años una serie de búnker de protección, como una habitación del pánico, por así decirlo, una zona del pánico, donde se mete en el momento en que hay esa explosión. La policía lo que tiene que hacer es recoger a todo el mundo, meterlos dentro y protegerlo. Lo único que ocurrió allí fue que faltaba uno, efectivamente, no es que la abatieran, sino que al parecer todo apunta a que la explosión le enterró vivo en su habitación, que estaba en la planta baja, y dos compañeros efectivamente salieron del búnker, porque no tenía noticias suyas ni contestaba, salieron del búnker a buscarlo. Allí fue donde el segundo policía resultó muerto y un tercer policía consiguió sacarle, no el que le acompañaba, que estaba en una zona donde podía sacarle, pero fue uno que venía del aeropuerto, que estaba fuera de la embajada, había ido a depositar a una persona al aeropuerto, y al volver se encontró lo que ocurría y desde su posición, al llegar por la entrada, pudo sacarle al compañero, pero ya demasiado tarde para salvarle. Bueno, usted ha esbozado hace unos minutos sobre la mala ubicación, digamos, de la embajada en el centro de Kabul. ¿Podemos decir que el resto de 10 o de 12 policías que quedan en la embajada de nuestro país en Afganistán están en riesgo o no? O sea, ¿en qué situación están las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles allí desplazadas? Lo digo porque ya en el año 2009 el cónsul general español en la zona, Marco Peñín, dijo lo siguiente, y lo van a escuchar, que las condiciones de seguridad no eran las idóneas. Esto ocurrió hace 6 años. Ahora el señor Navarro nos contará, le ruego que nos cuente si han cambiado o han mejorado esas condiciones, habida cuenta de que ya se denunció en el año 2009. Escuchémosle. Es cierto que la embajada se encuentra en un punto de la ciudad, en el corazón de la ciudad, en el cual carece de un compound o de un recinto que le dé una protección externa. Por tanto, el riesgo de la situación actual de los edificios de esta embajada es evidente. Nos encontramos en un momento de remodelación de la seguridad tanto de edificios como de personal. Bruno, ¿cuál es la situación? ¿Ha mejorado? Si ya lo denunciaba el cónsul en el año 2009, 6 años después han mejorado, porque la prueba de ello es el atentado del viernes. Bueno, no ha mejorado lo más importante, han mejorado cosas de dentro. Aquel día entraron 13 impactos, hubo 13 impactos contra la embajada y el canciller se salvó de milagro. Sí que se han puesto mejoras en estos años, mejoras técnicas y materiales que, bueno, tampoco hace falta reseñar. Pero lo más importante, que es la ubicación de la embajada, es lo que no se ha cambiado. Y de hecho es la principal queja del cónsul era la situación, y ha habido quejas continuas todos estos años de que eso no se puede hacer así. La embajada debería estar en lo que se llaman zonas verdes, como en Bagdad, etcétera, donde hay muchas relaciones diplomáticas, en una zona, no como aquí, donde la calle principal, la puerta principal da una calle muy concurrida. No, tiene que ser calles cortadas, calles privadas, donde haya una serie de controles previos para poder acercarse, donde no haya edificios más altos que el propio, como es el caso aquí, etcétera. Luego la ubicación es demencial, y eso no se ha arreglado. Espero que a partir de ahora, con lo que ha ocurrido, cambien las cosas. Señor Navarro, no hay tiempo para más, nos esperan los deportes. Muchísimas gracias, sobre todo en un día tan duro como hoy, tener que informar y dar cuenta y análisis de la crudeza y de ese atentado terrorista que mató a 2 compatriotas el pasado viernes. Gracias por habernos dado luz y detalles de lo ocurrido y muy buenas noches. Buenas noches.